Bien, el día domingo estuvimos viendo la predicación La armadura de Dios, el texto Efesios capítulo 6 versos 14 al 17. Y como yo les comenté, no fue una división así como clásica, sino que vimos directamente las seis partes, podríamos decir, de esta añadura, perdón, de esta armadura de Dios. Y vamos a repasar hoy día algo de eso. Pero recuerden que el asunto, ¿no? de la metáfora, de este ejemplo que Pablo utiliza respecto de la armadura, eh, tiene que ver directamente con estos aspectos de la vida cristiana. Y como yo leía al final de la predicación en un comentario, la verdad es que la armadura de Dios la recibimos en el momento de la conversión. Probablemente el uso de esta armadura, entre comillas el uso, ¿no? Se debe ir fortaleciendo, debe ir madurando en nosotros. Creo que es un poco la idea del texto, ¿no? De algo que ya recibimos, pero es algo que tenemos que ir creciendo y madurando en la fe, en la medida que perseveramos, en la medida que crecemos. Entonces apunta a estos asuntos, ¿no? A la verdad, a la justicia, al evangelio de la paz, a la fe, a la salvación y a la palabra de Dios. Son los seis aspectos que Pablo va a abordar a través de esta idea, ¿no? de la armadura de Dios. Frente a estas verdades que compartimos el día domingo, tal vez lo primero que debiésemos hacer nosotros, hermanos, es evaluarnos en cuál de estas realidades, verdades de la vida cristiana, hoy estamos débiles. Quizás alguno estará débil en la verdad, en la justicia, en anunciar el Evangelio, en la fe, en tener en su mente la salvación de Dios, la palabra. Definitivamente hay aspectos de esto en los cuales estamos débiles y cualquier debilidad en cualquier de estos aspectos va a representar una ventaja para el enemigo, ¿sí? En cualquiera de estos aspectos, porque esto es, en el fondo, espiritualmente hablando, lo que nos protege, ¿sí? Lo que nos protege. Entonces, es importante que nosotros podamos tal vez leer este texto una vez terminado el tiempo que compartimos acá y pedirle al Señor que nos ayude a ver, Señor, en qué aspectos yo hoy día estoy debilitado, en qué aspectos estoy abriendo flancos donde soy más fácilmente víctima de los dardos del enemigo. En algunos de estos aspectos seguramente tenemos que crecer, tenemos que seguir creciendo y madurando. Entonces, como idea inicial y básica, yo creo que plantearía eso, ¿no? Que cada uno de nosotros pudiese leer el texto una vez terminado esto, o mañana cuando usted tenga un tiempo de tranquilidad y preguntarle al Señor dónde debe fortalecerse, porque es muy importante. No dejar espacios para el ataque de Satanás, porque recordemos que él es un enemigo real, es un enemigo que tiene su organización y va a estar siempre pensando y elaborando ideas para hacernos retroceder, para restarnos estabilidad. Recuerde que hay dos aspectos básicos que los veíamos la semana pasada, que la armadura de Dios nos permite tener. Uno es estar firmes, ¿sí? Y el otro es resistir, ¿no? Resistir el día malo, estar firmes en el día malo. Entonces, son dos aspectos que nosotros tenemos que saber, que nos permite eh, utilizando, entre comillas, utilizando la armadura de Dios. Entonces, bien, el primer punto la primera estructura es la verdad, ¿no? Dice, ceñidos de la verdad, ceñida su cintura con la verdad. No voy a abordar tanto el tema de eh, cómo se veía esto, lo vimos el domingo, si alguien no estuvo en la predicación, ahí yo di, digamos, la referencia objetiva que Pablo estaba haciendo y hablé algunas características de cada una de las partes de la armadura. Ahora no vamos a hacer eso porque nos extendería mucho el tema. De hecho, la predicación duró casi una hora. Yo no me di cuenta que había sido tan larga, pero casi una hora, 57 minutos. Así que no voy a abordar eso, sino que vamos a abordar directamente lo práctico o el aspecto
el aspecto espiritual de esto. El asunto de la verdad, yo les decía, no es sinónimo de la verdad de Dios. No está hablando de esa verdad y simplemente porque después el apóstol Pablo define la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, habla de la verdad en términos de la integridad, concepto que, o idea que yo creo que la mayoría de nosotros un poco maneja, ¿no? La integridad tiene que ver con ser el mismo, pero no ser el mismo de mala manera, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, yo soy íntegro, soy un ladrón aquí y donde esté. No, la integridad tiene que ver con lo que nos vincula a los valores cristianos, con lo que nos vincula al modelo de Cristo. Entonces, con esa integridad tiene que ver que nosotros estamos imitando el modelo de Cristo y ese modelo lo exhibimos en nuestro hogar, lo exhibimos en la casa, en el trabajo, donde quiera que nosotros estemos. Entonces, somos nosotros personas que se han ceñido con la verdad, es decir, que hablan con la verdad en todos los aspectos de su vida y quizás podríamos ver los aspectos de la vida, ¿no? En tres grupos, se me ocurre a mí, si me falta uno, usted me perdona, pero yo lo pensaba así, donde interactuamos con las personas, donde podemos exhibir esa verdad en el trabajo, en la familia y en la iglesia, ¿sí? Somos nosotros en esos escenarios personas íntegras, demostramos la verdad en todas nuestras relaciones y bueno, ¿cómo usted lo demuestra? Con hechos prácticos, ¿no? Yo les daba varios ejemplos el día domingo de, de cómo nosotros expresamos verdad. Y hoy día no es tan complejo, no es tan difícil, porque el mundo nos ofrece el contraejemplo, ¿sí? El contraejemplo. Y la Escritura nos llama a ser como Cristo. Entonces, si usted es como Cristo, va a ser un hombre, una mujer íntegra, y eso se va a hacer notar donde usted quiera que esté en su manera de hablar, en su manera de cumplir su palabra, de no querer engañar, etcétera. Entonces, en muchos aspectos de nuestra vida, por no decir en todos los aspectos relacionales, sobre todo cuando nos relacionamos con las personas, eh, la integridad nuestra va a ser probada. Y cuando nosotros fallamos en esto, cuando nosotros nos damos licencia de mentir en algún aspecto de la vida, obviamente, hermanos, estamos abriendo espacios para ser víctimas de los ataques del enemigo. Entonces tenemos que ceñirnos, ¿no? Nuestra cintura, espiritualmente hablando, de la verdad. Ese es el primer punto, la primera estructura de la armadura. La segunda, revestidos con la coraza de justicia o de la justicia. Em, Todos entendemos, los que están acá conectados, tienen una idea de la justificación por fe, me imagino. Pero nunca está de más repetirlo, ¿no? La justificación por fe es aquella doctrina bíblica que nos enseña que nosotros hemos sido justificados, es decir, declarados justos delante de la presencia de Dios en base a la obra de Jesucristo. ¿Cómo nosotros los hombres nos hacemos acreedores de esa justicia de Cristo? No es por obras, sino es por fe, por fe. La fe nos permite a nosotros hacernos acreedores de esa justicia a través de la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, esa justificación lleva al hombre, ¿no? Al hombre que confía, que pone su fe en la obra del Señor Jesucristo y que se arrepiente de sus pecados, lo lleva a estar en una correcta relación con Dios. Y bueno, sus pecados son perdonados, ese es un aspecto de la justificación. Y además la justicia perfecta de Cristo, es decir, que el Señor caminó en la tierra en perfección, cumpliendo toda la ley, le es imputada al creer. Esa es la doctrina de la justificación por fe a grandes rasgos. Eso es lo elemental, eso es lo básico. Y entonces podemos entender esto, espero, ¿no? Podemos tener una idea de poder comprenderlo. Y es básico, y, hermanos, nosotros como cristianos evangélicos, protestantes, tenemos que entender eso. Tenemos que entender la doctrina de la justificación. Entonces, si a usted aún con lo que yo hablé ahora no le alcanza, por favor pregúnteme después, mándeme un WhatsApp,
y yo trataré de explicárselo en otros términos, porque esto es elemental, es elemental. Eh, la doctrina de la justificación es una doctrina elemental, es importante entenderla, y es importante saber que en base a esta doctrina de la justificación por fe, nosotros estamos revestidos de esta coraza de la justicia. No, no descansa en nuestras obras, sino que en la obra del Señor Jesucristo. Y la estrategia de Satanás, el acusador, ¿cuál es? Lanzar sus dardos de duda, ah, para, eh, para poner en jaque, ¿no? O para hacernos dudar de la completa justificación por fe que tenemos en el Señor. Em, Será, yo acá expresándolo en los mismos términos del texto, ¿no? Va a lanzar estos dardos de duda. ah, y ¿sabe lo que pasa? No es como que necesariamente lanza sus dardos Satanás y directamente dudamos de la justificación por fe. Lo que suele pasar, eso podría pasar, pero lo que suele pasar es que cuando vienen los dardos, ¿no? Que vienen contra esta coraza, am, nosotros los hombres pasamos de descansar en la justicia perfecta de Cristo a confiar en la propia. Cuando eh, yo empiezo a pensar que por mis obras yo soy agradable delante del Señor, o que gracias a lo que yo hago, yo entonces puedo agradar a Dios. Ahí estoy siendo víctima y se da cuenta que es algo bien sutil de los dardos del enemigo, porque estoy pasando de confiar en la justicia perfecta de Cristo a confiar en mi propia justicia. Entonces me empiezo a enorgullecer. Era el caso típico de los fariseos del tiempo del Señor Jesucristo. Ellos confiaban en su propia justicia. Y bueno, ¿qué pasa en el mejor de los casos si alguno de nosotros, de manera un poco ciega, ¿no? Empieza a descansar en su justicia en vez de la de Cristo? Va a llegar un momento en que va a fallar, un momento en que va a pecar. Y cuando eso suceda, se va a llenar de frustración. Y cuando los cristianos nos frustramos, entramos en una especie de pana espiritual, es decir, en una especie eh, no, entre comillas, no andamos. ¿Y cómo luce un cristiano que no anda? Bueno, una de las cosas que primero pasa es que en general se dejan de congregar. No todos, probablemente no todos, pero hay personas, la mayor parte que uno ve en los años en la iglesia, se da cuenta de que se dejan de congregar. Alguien que se deja de congregar generalmente es alguien que también ha dejado de orar, que ha dejado de leer la palabra del Señor y que se empieza a desconectar, ¿no? De cierto modo. Entonces ahí Satanás está llevando a cabo su estrategia y le está resultando. Cuando nosotros descansamos en nuestra justicia, en lugar de seguir descansando en la justicia de Dios. Por eso es importante que no solo tengamos el conocimiento de que ya no descansamos en nuestra propia rendimiento cristiano, sino que descansamos en la justicia perfecta de Cristo. Y es obvio, hermanos, esto también hay que decirlo, que esa justicia perfecta imputada al creer va a tener una manifestación también de vida, de querer agradar al Señor, ¿sí? Querer agradar al Señor. El asunto es que ninguno de nosotros aquí presentes, ni los cristianos alrededor del mundo, agrada de manera perfecta al Señor. ¿Sí? Ni el más maduro, ni el más conocedor de la Biblia puede vivir en las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con todas las horas y con todos los minutos que tiene el día, agradando en cada segundo al Señor. Fallamos. Fallamos, entonces si no descansamos en la justicia perfecta de Cristo, nos vamos a frustrar y la frustración va a tener su resultado también en nosotros. De allí la importancia, ¿no? De que en esta lucha diaria que tenemos con el pecado, cada uno de nosotros, debemos rendirnos constantemente al Señor y apelar constantemente, ¿no? A que estamos revestidos de la justicia de Cristo, sobre todo cuando vengan los pensamientos de indignidad. No, no descanso en mis
en mi rendimiento, descansamos en la justicia de Cristo y, y tal vez, ¿no? Si alguien está viviendo esto ahora mismo, en oración, decirle al Señor, Señor, tengo dificultades con esto, me cuesta, a veces pienso que es mi rendimiento, ayúdame a poder descansar en la justicia perfecta de Cristo y también a expresar frutos dignos de arrepentimiento y a vivir en un equilibrio cristiano correcto. Y ciertamente el Señor va a oír esa oración, hermano. Lo tercero son los calzados, ¿no? Verso 15, y los calzados, y calzados, ¿no? Los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Yo le decía antes, si vamos a estar firmes y vamos a resistir, ¿no? En el día vamos a resistir los embates del enemigo, necesitamos también el calzado del Evangelio. Podríamos decirlo en términos más sencillos, necesitamos predicar si queremos estar firmes. Recuerda que yo les decía que ni siquiera eran botas, sino que eran una especie de sandalias que tenían unas especies de tachuela, les permitían cierto agarre para avanzar y para eh, caminar largos kilómetros camino a la batalla. Entonces necesitamos nosotros tener este calce, ¿no? Que nos permita también firmeza. O sea, el Evangelio o predicar el Evangelio, y aquí hay algo maravilloso, eh, nos da firmeza. Cuando tú y cuando yo también, porque nos atrevemos a predicar el Evangelio, nos estamos fortaleciendo. O sea, estamos cumpliendo el mandato que tenemos que hacer, pero a la vez nos estamos fortaleciendo. Esas tachuelas están creciendo y mis pasos se están haciendo cada vez más firmes. Eh, si uno de nosotros quiere fortalecerse en el camino, no debe olvidar el aspecto de la evangelización. Y recuerden que Pablo no le está hablando a los evangelistas. Pablo le está hablando aquí a la iglesia. El Señor nos está hablando a nosotros, hermanos. No a aquellos que tal vez por una personalidad, yo conozco hermanos que tienen una personalidad o un don para ir y predicarle a cualquier persona, no tienen problema. Otros somos más extrovertidos y no tenemos esa presencia o esa capacidad de ir. Pero aquellos que tal vez nos cuesta más, tenemos que entender de que, claro, el evangelismo puede ser dado como un don, un ministerio. Sin embargo, una y otra vez en este y otros textos, se nos demanda, se nos pide el poder predicar. Y aquí en este texto está muy claro, ¿no? Habla también de preparación el texto, ¿no? No queremos nosotros, como hijos del Señor, ir a decirle cualquier cosa a las personas. Si bien no hay una ilustración perfecta para esto, pero permítanme decirlo así, hoy día lo pensaba así, no tenemos, no queremos ofrecerle a las personas paracetamol para sus males pasajeros. No queremos eso. No queremos ir a golpearle la espalda y decirle y al final también mentirle. Si tú vienes a Cristo todo va a estar bien. Lo que tenemos en términos de medicina, ¿no? No son paracetamoles para aliviar síntomas. Lo que tenemos es el electroshock del Evangelio. Usted ha visto esas películas, ¿no? Donde las personas se están muriendo y les aplican un electroshock, una corriente, digamos, con unos artefactos especiales para traerlos de vuelta, se hacen maniobras de resucitación. Bueno, eso es un poco el Evangelio, que levanta a las personas de entre los muertos. Entonces eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego y está en juego la eternidad de las personas. Pero a la vez está también la firmeza nuestra de por medio comprometida. Si compartimos el Evangelio, puse yo acá, nuestras pisadas se hacen más fuertes, se hacen más fuertes. Necesario, hermanos, que pongamos dentro de nuestro ítem. Yo no sé si usted el año pasado lo hizo. Yo lo hice el año pasado y me puse ciertas metas para cumplir durante el año y creo que algunas no las logré, hermano, no las logré. Entonces repetí en esos objetivos anuales. Voy a tener que volver a poder replanteármelos y ver la manera de poder
Estoy hablando de objetivos espirituales, de poder de nuevo ir tras ellos. Y bueno, quizás uno de esos, creo que es general, es poder compartir el Evangelio con, con mayor, eh, hacerlo con mayor libertad, sin cuestionarme tanto, hablo de manera personal, sino que poder predicar, poder entregar la palabra a las personas que no conocen. Y aquí se produce esto, ¿no? Que nuestras pisadas en este camino se hacen más firmes, es también una manera de fortalecernos espiritualmente. Avanzamos a el escudo de la fe, el 4. El 4. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Aquí empezando al revés, ¿no? Pensando en estos dardos encendidos del maligno. En el tiempo eran flechas con la punta encendida, ¿no? No buscaban precisamente rasguñar. Esas flechas iban a matar. ¿Sí? Satanás, si le fuese posible, hermanos, con sus ataques nos mataría, nos devastaría. Ese es su propósito. Sabemos que por la gracia del Señor, Él es un enemigo ilimitado, Él no puede hacer y deshacer con nosotros. Y bueno, tenemos la historia de Job, la historia de Pedro que nos muestran eso, ¿no? Y sabemos que Dios nos protege, pero acá el texto está poniendo, como dije durante las predicaciones últimas, está poniendo la responsabilidad, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que a nosotros nos toca. Em, y precisamente creo que Pedro ilustra bien este punto del escudo de la fe, de un escudo que, como yo les decía el domingo, se va fortaleciendo, va creciendo. Nuestro escudo de la fe, hermanos, debe ir creciendo con los años, debe ir haciéndose, por así decirlo, más ancho y debe ir haciéndose también más profundo, de manera que pueda resistir mucho mejor los dardos de fuego, los dardos encendidos del maligno. Y creo que Pedro lo ilustra bien. Si ustedes recuerdan la historia de Pedro, es una historia ascendente respecto del escudo de la fe y de otros aspectos, pero hoy día hablando de este aspecto del escudo de la fe, em, cuando él niega al Señor, ¿no? em, Se ve una fe frágil, ¿sí? Una fe frágil que, que estaba recién comenzando a dar sus frutos, pero cuando leemos a Pedro en su primera y segunda epístola, animando a los cristianos perseguidos, parece que fuese otra persona, ¿sí? Parece que fuese otra persona diciéndoles que no tengan por sorpresa cuando ocurran cosas difíciles, sufrimientos, porque es lo que toca esperar a los creyentes. Entonces ya no es solo un Pedro que cambió, que se fortaleció a través de los años, eh, su fe se vio fortalecida. Es también un Pedro capaz de animar a otros, de escribirle a otros creyentes que están sufriendo y padeciendo para que puedan permanecer firmes en la fe. Por eso digo que la historia de Pedro nos muestra bien, ¿no? Que ese escudo debe ir haciéndose más fuerte. Aquí la fe, ¿no? No es esa fe como grupo de doctrina, no es tampoco la fe de la salvación, sino que es esta fe que habla de confianza en las promesas y en el poder de Dios. Y bueno, y esa fe, como les decía antes, se va fortaleciendo en el camino, obviamente en el conocimiento de la palabra y, y conforme permanecemos y perseveramos, el escudo de la fe se fortalece. También es interesante pensar en eso que yo les decía respecto del escudo que se entrelazaban, ¿no? Se entrelazaba un escudo con otro. Este es un dato más, más de la historia. Pero si esos escudos se entrelazaban y los ejércitos podían avanzar como en bloque, eh, es interesante porque recuerden que Pablo está hablando y se está dirigiendo a las iglesias de manera general y corporativa. Entonces tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido de que si bien cada uno de nosotros podríamos decir ha recibido un escudo de la fe, también en la batalla
podemos juntar nuestros escudos, ¿no? Vamos caminando también juntos y entonces podemos resistir mejor los embates del enemigo. Eh, Satanás puede ser específico y diverso, también se los dije el domingo. Puede atacarte a ti de manera distinta de la que me ataca a mí, eso es un hecho de la causa. Sin embargo, el remedio o lo que nosotros tenemos que hacer para resistir es el mismo, es el escudo de la fe. Lo que tú tienes que hacer cuando estás siendo embestido por los dardos de fuego del maligno es buscar fortalecer tu fe, buscar fortalecer tu fe, orar, leer la escritura y todas esas cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero que sin embargo muchas veces nos cuestan demasiado hacerlas. Quinto, el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, como dicen otras traducciones. eh, y para presentarlo de manera distinta a lo que lo decía el domingo, en un mundo de tantas ideas, de tantos pensamientos, de tantas luchas, ¿no? De tantas reivindicaciones, eh, de tantas preocupaciones, también podríamos decir, ¿no? Que enfrentamos a diario. El yelmo, lo que tiene que cubrir nuestra cabeza, nuestros pensamientos, es la salvación recibida. La salvación recibida. Ese es como dice primero a los Tesalonicenses 5:8, ese es el casco, es la esperanza de la salvación. A eso se refiere, a una mente que está siendo controlada por Dios y, y que cuando la mente está siendo controlada por Dios, Satanás no puede desviar el camino del creyente. El creyente, aquí dice Warren Wiersbe, que estudia su Biblia, aprende el significado de las doctrinas bíblicas y no va a ser desviado fácilmente. Eso es lo que nos proporciona este casco de la salvación, que habla de lo que ya hemos recibido como salvación, se los decía yo el domingo, el perdón de los pecados, la liberación de Satanás y del pecado y la adopción en la familia de Dios, como también la expectativa del cumplimiento final de la salvación, cuando resucitaremos con Cristo y cuando estaremos eternamente con Él en los cielos. En ese tipo de realidades es que nosotros debemos meditar y pensar, hermano. Y debemos hacerlo a la par. Debemos hacerlo a la par con los problemas que enfrentamos y con las dificultades que tenemos y muchas veces con las corrientes de pensamiento también que hoy día imperan en esta sociedad. Tenemos que hacerlo, porque si no, si nos dejamos permear por las filosofías, por los pensamientos, por los problemas, y no tenemos ningún espacio para pensar en la salvación que hemos recibido de parte de Dios, entonces de manera constante, pero gradual, nuestros pensamientos se van a alejar más y más del Señor. Y entonces Satanás otra vez va a estar eh, cumpliendo su propósito. Este autor que se llama Charles Hofge dice, lo que adorna y protege al cristiano, lo que lo capacita a mantener su cabeza en alto con confianza y gozo, es el hecho de que es salvo. Y podemos agregar de que sabe que su salvación finalmente será perfecta. Finalmente, 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se refiere a lo que nosotros hoy día tenemos en nuestras manos en general, todos, ¿no? Como la Biblia. Yo les leía el pasaje ahí de cómo el Señor venció a Satanás siendo Dios encarnado. Él venció por la palabra que había sido ya dada hasta ese momento. Él venció por la palabra. Y es así que también nosotros tenemos que vencer por la palabra. Y aquí tenemos luchas personales, tenemos luchas familiares y podríamos también pensar, ¿no? Que tenemos luchas congregacionales. Aquí es donde aquí es donde muchas veces cuando hay problemas en la congregación, nosotros tendríamos la tentación de buscar resolverlas con estrategias, con cosas ingeniosas que otros han hecho. Pero el poder no está en nuestras estrategias, el poder no está en alguna idea particular que se le ocurra al pastor o algún hermano. Vamos a vencer
¿no? Vamos a vencer cuando hayan conflictos, cuando hayan problemas, cuando haya desánimo, cuando haya falta de compromiso, tal vez producto de estos mismos dardos del enemigo, ¿por qué no? Lo vamos a hacer por la palabra del Señor, por la palabra, y es por eso que no debemos movernos de allí, hermano. Nuestro énfasis, nuestra fuerza debe estar en la comprensión de la palabra del Señor. Y de manera personal, para tu familia, de manera personal para ti, es la palabra del Señor. Esa es nuestra arma ofensiva y también defensiva, ¿no? Entonces tenemos que obligarnos, hermanos, a relacionarnos con la palabra del Señor. Los pastores o quienes enseñamos tenemos, Dios nos ha dado esta gracia de, de obligarnos, de obligarnos a tener que estar constantemente en la palabra del Señor, leyendo, pensando, meditando. Y esto me lleva a decirles algo que es importante también, y es que usted se obligue a aprender. Y una de las maneras más efectivas para que nosotros aprendamos es enseñando a otros, ¿sí? Enseñando a otros. Entonces, propóngase, busque a alguien para enseñar, busque tal vez a algún, o tal vez a nivel matrimonial, o a lo mejor con su hijo, con su hija, o con algún amigo en la fe. Propóngase poder compartir. Hoy día tenemos esto de la... Usted puede estar, yo estoy acá en Macul y alguien puede estar en otra comuna lejana. Entonces, ni siquiera necesitamos juntarnos, sino que podemos ponernos de acuerdo a través de un Zoom o a través de una llamada de WhatsApp y poder compartir de esta manera. Entonces, oblíguese, busque esto, es interesante. Busque la forma de que usted esté obligado a estar compartiendo la palabra del Señor de alguna u otra forma. Y eso también va a estar fortaleciendo, va a estar, como yo decía el día domingo, va a estar tomándole constantemente el peso a esta espada del espíritu, va a estar aprendiendo las maneras en las cuales usted puede atacar, usted puede defenderse, porque cuando venga el ataque de Satanás, usted va a estar revestido, usted va a estar equipado por la palabra del Señor y va a poder decir como dijo Cristo, como dijo el Señor Jesucristo a Satanás, escrito está, escrito está. Y eso va a ser un arma poderosa, ¿sí? Bueno, el pasaje para recordar también es Hebreos 4:12. Aquí anoté algo, hermanos, pero no me entiendo qué es cuando uno anota rápido. Bueno, es la palabra del Señor, es la mejor manera, hermano. Es la mejor manera, este componente de la armadura de Dios es la mejor manera de que nosotros podemos también enfrentar y, y atacar, ¿no? Cuando los dardos del enemigo también vengan. Entonces tenemos esta ofensiva que es la palabra del Señor. Bueno, finalmente les leo este comentario para finalizar. Aquí están pues estas 6 piezas juntas que hacen o constituyen la armadura de Dios: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, las botas del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Constituye la armadura de Dios, como hemos visto, porque Dios es el que la provee. Eso es importante, no son ingenios humanos, es Dios quien la provee. Sin embargo, y aquí está nuestra responsabilidad. ¿Cuál es, hermanos? Tomarla, ponérnosla y usarla confiadamente en contra de los poderes del mal. Esta es la guerra espiritual. Este es tal vez el texto más claro respecto de la guerra espiritual y de lo que nosotros tenemos que hacer. Lo demás es ciencia ficción. Sí, esto es lo que está acá, lo que compartimos la semana anterior y lo que compartimos ahora. Más aún debemos estar seguros de que todas las piezas del equipo provisto, perdón, tenemos que estar seguros de todas estas piezas y no omitir ninguna. Ahí está el análisis que yo les invitaba a hacer al comienzo de esta reflexión. Alguien quizás es fuerte en evangelismo, pero tiene otro aspecto de la armadura de Dios algo flojo. Bueno, tenemos que analizar eso, tenemos que orar. Nuestros enemigos están en todos lados y así debe estar nuestra armadura a la derecha y a la izquierda. Es algo con lo cual tenemos que estar siempre
pendientes y presentes, hermanos, porque la lucha no va a cesar. Mientras estemos en esta tierra, la lucha no va a cesar. Y es necesario que estemos siempre eh, activos con estos asuntos, hermano. No podemos darnos licencias, porque la guerra, la lucha es verdad y necesitamos nosotros estar fortalecidos con las herramientas espirituales que Dios nos ha provisto. Bien, vamos a orar para finalizar esta reflexión. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por poder volver a compartir, a reflexionar respecto de esta enseñanza que vimos el día domingo. Te pido, Señor, que pueda ser útil para cada uno de nosotros. Hay aspectos de nuestra vida en los cuales reconocemos debilidad, Señor, y te pedimos que seas tú quien nos fortalezca. A veces no sabemos cómo llegar a implementar muchas de las enseñanzas recibidas. Te pido, Señor, que nos des la claridad para poder hacerlo, que nos des tal vez, entre comillas, ¿no? La estrategia para poder implementar estas enseñanzas de manera práctica en nuestra vida, Señor. No nos permitas darle ventaja a Satanás, sino que podamos tener la armadura, Señor, bien puesta y estar constantemente a diario ocupados, Señor, en lucirla de la mejor manera posible. Señor, ayúdanos a poder fortalecernos en cada aspecto de esta armadura a diario, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.